Vamos a hacer el vídeo que mucha gente había pedido, el especial Pino 2, ¿vale? En este vídeo vamos a tratar algunos temas como prioridad en el desarrollo de ramas para engordar, selección de tiras sabias, prioridad en Mekiri y Hagari en periodos de estrés, formación de copas y apis. Si no han visto el vídeo de especial Pinos 1, recomiendo que lo vean. Yo lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción del vídeo, o pueden buscarlo directamente en el canal, ¿vale? Pero antes voy a mostrarles una pequeña cosita. Bueno, seguramente ustedes vieron el vídeo del trabajo que le hicimos inicial a este Pino Senjumaru. Bueno, pues quería mostrarles cómo se ha disparado la pelita, a ver si se enfoca bien y pueden verlo. Miren aquí. Bueno, pues ahora mismo estará a punto de abrir las yemas, es el más adelantado que está. Cuando empiece ya un poquito a asomar las agujas, sería el momento apropiado de trasplantarlo. Yo no tengo pensado en principio trasplantarlo porque, bueno, se ve que es reciente, que puede durar mucho más y no tengo intención ahora mismo de, en tal caso si acaso, pues pasar una maceta mayor para que engorde y se desarrolle bien. Pero nada de emplazarlo en una maceta de bonsai ya todavía ni nada por el estilo. Es una curiosidad que quería mostrar y más nada, ¿vale? Por los vídeos de especiales que estoy subiendo. Ahora de todos modos detallaré el siguiente especial que en principio pensaba hacer, el tercer especial sería, y dejaré lo que viene siendo el contenido, ¿no? La sinopsis de lo que es el vídeo. Pero sí que bueno, quería mostrarles dos pinitos. El primero vemos que es muy joven, pero que está muy bien formadito desde semilla. El craquelado es una pasada, con todas las ramitas en su sitio y demás para ir formando, y un nebari bien ordenadito. En cambio este, bueno, vemos que es de otro tipo de calidad. Está muy bien estructurado, lo estamos llevando al hilo poquito a poco. Las raíces tenemos pensado corregirlo, pero sí es cierto que el tema de conicidad y craquelado y demás, pues no tiene nada que ver con el anterior, ¿vale? Entonces en el tercer vídeo trataremos un poquito sobre todo cómo conseguimos esto para corregir fallos como estos y sobre todo lo que es la conicidad del árbol, ¿vale? Para no tener un árbol muy monótono. En principio, salvo que el vídeo quede muy extenso y tenga que dividirla en una parte más, que sería el temario 4, en principio el temario 3 del especial Pino sería tocar temitas como la formación de Shohin y Mame desde semilla, desarrollo a base de ramas de sacrificio, diseño contemporáneo estilo japonés en Mames y Shohin, injerto de púa y aproximación, métodos alternativos para acelerar el craquelado y formar pinos potentes a partir de un buen Taiyagari mediante el injerto. Vamos a dar una clase teórica, por así decirlo, del modo en que lo hago yo. Aprovecho también para hacer un matiz en el vídeo. Yo soy una persona que a mí no me gustan mucho los extremos ni los fanatismos. He visto que el primer vídeo de Especial Pinos ha tenido mucha acogida, les ha gustado bastante, de hecho han pedido más y es por lo que estoy haciendo este segundo vídeo. Pero a pesar de que le funcione, yo desde aquí quiero coger y pedir en cierto modo de que, oye, que es como lo hago yo y seguramente como lo harán ustedes, pero habrá que respetar a otras personas que lo hagan de distinta manera y que le funcione otros métodos, ¿vale? Yo explico el mío, estoy encantadísimo de explicarlo, estoy encantadísimo de que les guste, pero no nos cerremos tanto en el aspecto de que las cosas tengan que ser tajantes. Lo mismo que yo explico cosas que a ustedes seguramente no les funcionarán, habrá gente que prefiere hacerlo de otra manera, ¿vale? Pues nada, empezamos con el vídeo. Empezamos el especial Pinos 2. Antes de empezar el vídeo, recomiendo a quien no lo haya visto que no continúe viendo el vídeo, que vea primero la primera parte, porque así un poco va entrelazado una con otra, ¿no? Entonces, yo creo que primero es importante aprender lo explicado en el primer vídeo y a partir de ahí, pues oye, ya se ve el 2 y cuando salga el 3, pues el 3. Bueno, para entender un poco el comienzo de este vídeo, vamos a centrarnos en un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un pino
en el que ya el tronco más o menos lo tenemos pensado o establecido, pero queremos darle grosor y conicidad a las ramas para que gane carácter y un poco también para pronunciar la salida de las mismas, ¿vale? Vamos a poner como ejemplo, en este caso, este pino. Normalmente lo encontramos en muchos árboles comerciales o en árboles ya hechos desde semilla, en los que tenemos un patrón de inicio, pero en el que nos falta aún así trabajar el ramaje. Este podría ser el ejemplo comentado anteriormente, en el que partimos de un material ya preestablecido, en el que ya tenemos una cortecita, tenemos un buen nevari, ramas más o menos bien situadas, pero queremos que el ramaje gane carácter, ¿vale? Tenemos las ramas muy cilíndricas y queremos que ganen una cierta conicidad. Vamos a explicar cómo lo hacemos. Primero debemos tener brotes situados lo más cercano posible al tronco, ¿vale? Y cada una de estas ramas podría ser representado por la estructura que vamos a empezar a explicar ahora. Bien, este es un brote que puede corresponder a cualquiera de los que hemos mencionado en el ejemplo anterior, en el que parte de una ramita con su yema de vela y empezamos a trabajar justo en este punto. Dicha vela se desarrollará y emergerán las nuevas agujas. Cuando esto ocurra, hacemos el mekiri. Saldrán nuevos brotes. Nos interesan únicamente 3 brotes. 1, 2 y 3. Lo demás lo eliminamos. Pues bueno, una vez estos brotes empiecen a emerger y los dejemos, se empezarán a desarrollar, ¿vale? Tendremos algo así, y una vez en este paso lo que haremos será hacer el hagari, retirar la sícula vieja, ¿vale? Estos brotes seguirán desarrollándose y generarán en el centro de cada uno de ellos una yema de vela, ¿vale? Nos quedaremos con algo así. Ocurrirá lo mismo. Estas velas crecerán, se desarrollarán, pero ahora es cuando viene lo distinto. En este brote y en este brote haremos mekiri, pero este otro lo dejaremos. Haremos mekiri y dejaremos crecer este brote. El siguiente paso en el que nos encontraremos será este, ¿vale? Vemos que el brote de más a la izquierda lo hemos dejado desarrollar y los dos de abajo hemos hecho el mekiri y, como es común, han generado brotes de tipo B, ¿vale? Los cuales se desarrollarán de manera normal en base a como he explicado en el vídeo anterior. ¿Qué logramos con esto? Bueno, que esta parte de aquí engrose aún más rápido de lo que habitualmente solemos hacerlo. Eso ganaremos conicidad en la rama, ya que nos planteamos tener una ramificación bien ordenada, con bastante conicidad y sobre todo en varias fases. Supongamos que la parte de arriba, esta de aquí, nos hará una sobrecopa y con la otra planeamos una rama aún más baja y más pesada. Nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Estas velas se desarrollarán y esta parte de aquí ya tendrá más grosor, ¿vale? Una vez tengamos el grosor adecuado que nos interese, lo que haremos será suprimir esta rama, porque ya no nos interesa. Intentaremos siempre dejarla en una parte trasera que no sea visible, ya que el corte tardará un tiempo en cicatrizar y quedar totalmente plana. Por eso no nos interesa que sea visible en la medida que podamos. Nos proponemos coger la parte alta para hacer una sobrecopa y esta otra formaremos las partes bajas de la rama, ¿vale? En ese caso
lo que haremos será, cuando se desarrolle este brote y hayamos suprimido la otra rama, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos Meikiri también en estas. Y nuevamente volvemos al mismo ciclo. Una vez se desarrollen los brotes de tipo B, seleccionamos en cada una de las partes una rama que deseamos coger para engordar. En este caso vamos a coger esta. Dejamos 3 brotes en esta, 2 en esta, 3 en esta y 2 en esta. Volvemos otra vez a la misma operación anterior. Tenemos 3 yemas de velas en esta, 2 en esta, 3 en esta y 2 en esta. ¿Vale? Nuevamente, los nuevos brotes crecerán, retiraremos asícula vieja y esperaremos a que genere una yema de vela en cada una de ellas. Lo que hacemos es dejarla desarrollar para volver a repetir el mismo paso anterior. Lo que haremos cuando ocurra esto será hacer Meikiri, salvo en esta y en esta rama que dejaremos, el brote que dejaremos de engorde, desarrollarse libremente. En este paso lo que hacemos es lo mismo. Tenemos 3 brotes aquí, 3 brotes aquí, 2 aquí y 2 aquí. Uno de en este caso este de aquí, lo dejaremos desarrollar y en el caso este de aquí, lo mismo, también dejaremos desarrollar uno de estos 3. ¿Vale? En los otros 2 haremos Meikiri, una vez se desarrollen las yemas de vela. Para desarrollar este brote y este brote, lo que es esta parte de aquí y esta de aquí, engrosará también, ¿vale? Más rápido de lo normal y dará conicidad a la rama. Una vez nos encontremos en este punto, lo que vamos a hacer es eliminar las ramas que ya no necesitamos, porque hemos tenido el grosor que deseamos. Eliminamos esta y eliminamos esta. Ahora tenemos un ramaje de menos a más, con conicidad y de más a menos. Tenemos además los brotes bien situados, perfectamente ordenados para poder hacer una sobrecopa y una copa inferior, con más caída, ¿vale? Esto evitaremos ramas lánguidas, con poca conicidad o muy delgadas, que darán un aspecto pobre a un árbol que puede estar mejor elaborado y en cambio no hacemos esto y en cambio nos conformamos con dejarlo así. Este es el ejemplo en el que en el primero, en la parte alta, muestra un árbol con una ramificación débil, delicada, fina y en cambio la de abajo una ramificación más currada, más robusta y con mucha conicidad. A menudo nos encontramos con árboles con problemas en conicidad, en estrechamiento, defectos en el tronco y demás. O simplemente queremos rectificar una zona. Cuando compramos árboles comerciales, muchas veces nos encontramos con demasiadas ramas que han obtenido demasiada fuerza en puntos muy concretos y ha creado estrechamientos, engrosamientos o defectos en ciertos puntos del árbol. ¿Cómo hacemos esto? Dándole utilidad a las ramas de sacrificio. Aquí tenemos 3 ejemplos, los cuales muestran 3 árboles con 3 problemas distintos, ¿vale? El primero, vemos que el árbol es muy monótono y nuestro capricho quizás es darle un poquito más de grosor o resaltar alguna parte para hacerlo más atractivo. El segundo ejemplo, vemos que tiene una conicidad invertida. El tramo a partir de la primera curva se muestra mucho más grueso
porque han crecido numerosas ramas que han obtenido demasiada fuerza y han engrosado esa parte en concreto. En cambio, la parte de abajo es demasiado fina e inferior a la superior. Y en este otro vemos un caso en el que tenemos un defecto en la primera curva. ¿Cómo corregimos esto? En el primer caso queremos engrosar la primera parte, el primer tramo. Para ello utilizaremos este tipo de brote y eliminaremos este para evitar que siga consumiendo fuerza y los otros que no nos interesan o mal posicionados. Este brote lo dejaremos crecer. Dejando crecer una rama, lo que haremos será engordar este tramo, que cogerá mucha más fuerza y engrosará aún más. Cuando no nos interese, eliminaremos el tirasavia. Pero sobre todo, eliminaremos los brotes que no necesitamos. En este segundo ejemplo, nos planteamos corregir el problema de conicidad. Para ello, lo que le ha causado en este caso ha sido que numerosos brotes han crecido en el lugar menos apropiado. Así que lo primero que haremos será eliminar los brotes innecesarios que causan esa conicidad invertida y dejaremos que los inferiores se desarrollen con vigor para que den abultamiento en el tronco de manera controlada. Esta parte de aquí engrosará a medida que se desarrolle la rama. Una vez tengamos el resultado deseado, eliminamos los tirasavias. Este último caso es más sencillo. No siempre disponemos de tantos brotes en el lugar apropiado, pero siempre es cuestión de jugar un poco con ellos. Podemos dejar crecer libremente ambas ramas de este lado, eliminando las que no necesitamos para que no consuman de más y así obtener mayor desarrollo en la parte que nos interesa. Una rama, cuando se empieza a desarrollar en su parte basal, normalmente genera un abultamiento para soportar el peso de la rama. Si hablamos de que tenemos varias en un punto, el abultamiento será mayor. Dejamos desarrollar nuevamente hasta que el resultado sea corregido. Una vez hecho esto, eliminaremos el tirasavia o los tirasavias. Se puede dar de diferentes maneras, en distintas zonas e incluso muchas veces no disponemos de tirasavias o brotes bien situados en los que podamos coger y corregir ciertos defectos, pero al menos intentemos que el causante de dichos defectos eliminarlos para que no siga más. Podemos incluso, a partir de brotes auxiliares, sacar conicidad al árbol por tramos. Pero eso es un tema más complejo del que hablaremos en el tercer especial de pino. Por ahora nos quedaremos aquí. La segunda parte de este vídeo sin comentar algo que yo considero que es bastante importante, ya que mucha gente, sobre todo los que no tienen experiencia con pino y tienen su primer acercamiento o un primer pino en toda la colección, pues tiende un poco a querer hacer todo cuando quizás no es apropiado, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la prioridad en Mekiri y Hagari en periodos de estrés de un pino, ¿vale? Suponiendo que el esquema es este, una rama que podría ser cualquiera del resto del árbol, ¿vale? Supongamos que el árbol pues, no está fuerte para seguir continuando los trabajos comentados anteriormente en el vídeo de especial Pinos 1. Vemos que el árbol por alguna razón está débil, que no conviene seguir trabajándolo y interesa que el árbol retome fuerza para poder seguir trabajando correctamente con él, ¿vale? Tenemos una rama, como dije anteriormente, que podría ser cualquiera del resto de los árboles. Estas ramas se desarrollarán
Y a nosotros nos va a preocupar, pues quizá que se nos dispare. A veces es importante dar un pequeño paso para atrás para poder continuar bien. Entonces, en periodos de estrés, cuando nos encontremos con este caso, y sobre todo algunos que quieren trabajar y hacer el trasplante a la vez, aunque el árbol no esté fuerte, pues lo que haremos será todo lo contrario. No haremos ni Mekiri ni Hagari, ¿vale? Dejaremos crecer tal cual. Tampoco haremos Metsumi. Esto es importante. Debemos ser conscientes de que nuestro árbol no se encuentra en su mejor momento y lo que haremos será estimar qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Para eso necesitamos tirar de todos los recursos posibles, pero seamos conscientes y sepamos analizar las acículas de qué años son. Normalmente aquí suelen durar entre 2-3 años antes de que caigan por sí solas, ¿vale? Es por eso por lo que insisto de que es importante saber cuándo aprovechar las acículas de los pinos y cuándo hacer los trabajos según corresponda, siempre teniendo en cuenta el vigor que tengan, ¿vale? Aquí tenemos unas acículas de un año. Estas serían las del segundo que emergieron de esa brotación. Y bueno, en el último Mekiri, pues resulta que nos dio una brotación del cual se divide en dos, ¿vale? Tenemos una de 2 y de 3, ¿vale? Dejaremos el periodo aquel que habíamos hablado para que se desarrollara y uno más, hasta que estemos seguros de que el árbol esté fuerte. Bueno, analizado ya las agujas que corresponden a según qué año, cuando ya tenemos certeza de que el árbol está bien y corresponde a los trabajos normales en los que ya se vuelve a desarrollar las acículas de ese año, lo que haremos será aprovechar las anteriores y podaremos para hacer lo que habíamos explicado en el vídeo anterior. Fomentaremos el punto de partida en el que nos habíamos parado para dejar descansar el pino y así rehacer la brotación en el punto en el cual, o un poquito incluso más atrás, donde lo habíamos dejado. Es necesario siempre priorizar el estado y la salud del árbol, para no tener disgusto, para que no nos dé una brotación que no pueda mantener, o en el peor de los casos, que el árbol se muera. Tenemos que tener en cuenta y ser consecuentes, siempre estimando que el árbol esté en perfectas condiciones para poder trabajarlo en esa temporada, o si no, si preveemos que el árbol no lo vemos en condiciones, siempre tratar de dejar acículas, y es por eso por lo que debemos plantearnos cuándo podemos y cuándo no podemos hacer el Hagari y retirar acícula vieja. Antes de continuar es importante entender la manera en cómo posicionar las ramas a medida que vamos desarrollando las copas. Normalmente en latifolio siempre podemos retroceder, incluso la brotación suele ir un poco de manera ascendente, en la que vamos a ir ramificando progresivamente, más o menos así, y demás. Pero en pino no es justamente así. Debemos de imaginar a la hora de situar ramajes de una manera escalonada, en la que cubre planos en distintas alturas. Por eso es el interés, entre otros motivos, de mantener el verde próximo al tronco. Partimos de un brote inicial que se aproxima al tronco y poco a poco vamos ramificándolo. ¿Cómo lo hacemos? Empieza de una manera erguida para cubrir un plano aéreo, que el follaje no nos quede libre y sobre todo que no se vean calvas. Cuando hacemos Mekiri de esta vela que se desarrolla aquí, el resultado lo posicionamos a un nivel inferior y ubicamos el brote más o menos aquí. La siguiente brotación baja levemente, lo que nos cubre ya distintos planos que irán cubriendo en redondo en distintas partes, tanto del frente como de los laterales, así como la parte trasera de la rama.
Iremos además sacando ramas hacia los laterales. De este modo cubriremos una zona más alta, una zona media y una zona más baja, dándole peso a la rama incluso por debajo de su inicio. Sigamos avanzando. El modo en el que el brote debe ser posicionado una vez nos queda limpio es este. Siendo incorrecto este modo. Sabemos que las velas elongarán en dirección hacia el sol, de manera vertical, pero el tiempo en que la tengamos posicionada dentro de lo posible, intentaremos que sea lo más presentable que se pueda, para así conservar el árbol en su mejor estado. Para ello, intentaremos siempre redirigir las acículas hacia arriba. Las primeras ramas o las más cercanas al tronco crecen de manera prácticamente horizontal. Incluso si debemos cubrir algún plano más aéreo, deberemos situar brotes más hacia arriba. Pero a medida que vamos avanzando la ramificación hacia adelante, iremos dándole caída progresivamente. En un árbol alto, poco a poco las ramas tienden a tener tendencia horizontal. Y ya en el ápice quizás los brotes más cercanos o más terminales le daremos cierta altura. De esta manera cubriremos planos en puntos donde nos falta el verde, siendo el punto más alto la zona donde los brotes se tornarán prácticamente verticales. Normalmente el follaje y el ramaje de un pino suele tener tendencia ligeramente caída. Ramas más bajas, muy pesadas, que caen, incluso por debajo de la estructura de la misma rama, que a medida que vamos ascendiendo y la brotación o el ramaje está más pegado al tronco, tiene una ligera ascendencia. A medida que se estira, cae ligeramente. Si nos hacemos un lío, yo suelo explicar un método en el que recurriremos a una gráfica imaginaria. En este esquema vamos a imaginar un poco cómo, a través de estas líneas imaginarias, a la hora de elaborar un ramaje en pino, en algunas copas, el punto y la manera en la que debemos posicionar las ramas, ¿vale? Siendo el punto central el 0, en el que las ramas crecen prácticamente en paralelo, de manera horizontal, y a medida que asciende hacia arriba, pues el ramaje también va tomando altitud. En cambio, a medida que va descendiendo la copa, la posición de las ramas irán descendiendo, incluso cayendo por encima de ellas. Yo, que me considero un gran admirador de Koji Hiramatsu, por ejemplo, podemos ver en algunos pinos cómo este tipo de ramificaciones y orden de ramas se da perfectamente, en las que a medida que el árbol asciende, levemente el follaje que se encuentra en un punto muy cercano al tronco crece prácticamente de manera ascendente, y a medida que va bajando o ampliando, va cayendo por el peso de las copas. Esto se da también en el entorno, donde los pinos que vemos por las calles, en bosques o en campos, muestran un follaje algo pesado. Pues nada, hasta aquí dejamos el especial Pinot 2. Ha salido un vídeo bastante larguito, la verdad. No soy nada partidario de los vídeos largos. Y nada, espero que les guste, que ha sido un currito, que parece que no, pero esto es una continuidad. Y oye, sobre todo agradecer la acogida que le están dando, gracias a la gente, a los comentarios y a todo. Pues nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.